Hola a todos. Después de un periodo largo sin publicar ningún vídeo por circunstancias personales, hoy vamos a hablar de óvulos. Los óvulos son esas células que también llamamos gametos, a veces huevos, grandes, esféricas y móviles propias de los metazoos. Son las células reproductoras femeninas y contienen la mitad del número de cromosomas, es decir, una dotación cromosómica haploide para que tras el proceso de la fecundación y la unión con un espermatozoide se dé lugar a un cigoto con el número diploide normal de cromosomas. Son células grandes, como os decía, y el récord lo ostenta la yema de avestruz con un diámetro de 7,5 centímetros. Es la yema en las aves lo que se corresponde con el auténtico óvulo. Lo otro son estructuras accesorias. En vegetales superiores, la formación de los gametos femeninos va a tener lugar en lo que llamamos carpelo u ovarios. A partir de un primordio seminal se va a originar lo que se llama un saco embrionario y de aquí se va a formar el gameto femenino. Este proceso le llamamos macrogametogénesis. Para la formación de los gametos femeninos necesitamos en vegetales también un proceso de meiosis, o sea, una división reduccional que genere células haploides. Esto va a tener lugar en el interior de esta megaespora y lo que va a ocurrir tras la degeneración de algunas megaesporas es que se va a dar origen al gametofito femenino. Y tras procesos de mitosis se va a formar una estructura compleja que es el saco embrionario y aquí en este saco embrionario vamos a poder distinguir 8 núcleos, de los cuales uno dará origen a la ovocélula, al que acompañan las células sinérgidas, también llamadas células acompañantes, las células antípodas y estas dos células de núcleos polares que son las que van a dar origen tras la fecundación al endosperma o albumen de las semillas. Esta es la estructura en detalle del gametofito femenino. Como acabamos de decir, entonces aparecen 3 células llamadas antípodas, 2 células sinérgidas acompañantes de la ovocélula haploide y un núcleo secundario 2N que es, por lo tanto, cuando sea fecundado, un tejido triploide que va a ser el endosperma, como dije anteriormente. La fecundación va a tener lugar a partir del descendimiento del tubo polínico a través del estilo floral del grano de polen y se va a producir una doble fecundación, tanto la ovocélula para formar el embrión como en los núcleos secundarios para formar el endosperma. Aquí podemos ver en más detalle cómo tiene lugar la fecundación. A partir de los núcleos espermáticos va a haber esa doble fecundación de la que os hablaba, uno hacia la ovocélula y otro hacia los núcleos secundarios. Aquí tenemos el descendimiento de los núcleos espermáticos a través del tubo polínico. Pero ahora vamos a centrarnos en las estructuras de los óvulos de los metazoos. Es una célula, como dijimos, grande, que presenta una corona radiada, una zona llamada zona pelúcida, un núcleo grande vesiculoso que a veces presenta varios nucleolos y un citoplasma como sustancia de reserva que vamos a denominar vitelo. Si ahora observamos en detalles las partes de un óvulo, podemos ver con este esquema el uso meiótico que recordaréis del capítulo de la gametogénesis, que es el material genético materno sin envoltura y está preparado para completar la meiosis tras la fecundación, que eso es un tema muy especial porque el proceso meiótico se culmina tras la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Está la zona pelúcida, que hablaremos más en detalle ahora a continuación. Está el citoplasma, como dije, que tiene sustancias de reserva, aparte de todo lo que tiene que tener un citoplasma, como mitocondrias, ARN, etc., pues tiene esas sustancias nutritivas que van a nutrir el óvulo durante las primeras fases tras la fecundación y que va a llamarse vitelo. El corpúsculo polar también son restos del proceso meiótico. La membrana plasmática, que en el caso de los óvulos recibe el nombre de oolema, y va a ser importante porque
es donde tiene lugar la unión, la fusión entre el óvulo y el espermatozoide en la fecundación. Y por último está acúmulo de células somáticas, que es lo que llamamos corona radiada, que son muy importantes porque nutren al óvulo, lo protegen y facilitan la captación espermática, que es un momento clave para que el espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo. Esta zona pelúcida que quería explicaros más en detalle, es muy importante porque está formada por una serie de mucopolisacáridos y proteínas, como están aquí la ZP1, ZP2, ZP3, y esta capa va a ser imprescindible a la hora de blindar el óvulo tras la fecundación por un espermatozoide para que no pueda haber la entrada de más de un espermatozoide en un mismo óvulo. Aquí os dejo unas imágenes de óvulos de metilogaloprovinciales. Es una práctica que realizamos en nuestro laboratorio y que nos permite observar al microscopio óptico óvulos, en este caso de un lamelibranquio, o sea, de un molusco. En el citoplasma de los óvulos hay una distribución desigual de los nutrientes y se generan lo que se denominan el polo animal y el polo vegetativo. En el polo animal, que digamos que es el citoplasma más puro, es donde se encuentra el núcleo y de donde va a surgir el embrión. Y en cambio en el polo vegetativo es donde están los nutrientes más o menos acumulados y se denomina deuteroplasma. Pues bien, en función de esta cantidad de vitelo que presentan los óvulos, se podría hablar de una clasificación de microlecitos cuando tienen poco vitelo, mesolecíticos cuando tienen una cantidad mediana de vitelo y macrolecitos cuando tienen mucho vitelo. Y en función de la distribución del propio vitelo también se puede dar otra clasificación de óvulos. Por ejemplo, los isolecitos cuando tienen una distribución regular, un mesolecito cuando está, digamos, distribuido de una manera ecuatorial, un megalecito cuando abunda el vitelo y por lo tanto el núcleo queda bastante arrinconado, y centrolecito cuando tiene una distribución central. Y en función de los tipos de huevos de los que estamos hablando, pues decir que los oligolecíticos son los típicos óvulos de mamíferos placentarios, o sea, nosotros. Los heterolecitos son típicos de anfibios y de peces, los telolecíticos son propios de aves y reptiles y los centrolecíticos de artrópodos. Y además aquí también os dejo un poco la segmentación, aunque es motivo de otro capítulo, y de la estructura de la mórula en función del tipo de huevo del que partimos. Y ahora vamos a hablar de la formación de los ovocitos secundarios, para lo cual os dejo aquí esta dirección de nuestros vídeos donde se trata la gametogénesis para si queréis consultarlo más en detalle. Recordaréis que ya en el vientre materno se queda paralizada la meiosis 1 en lo que es la profase 1 y luego ya al llegar la pubertad es cuando, gracias a la actuación de las hormonas, el ovocito reanuda su actividad y tras formarse un folículo que se llama folículo de Graf, se libera el ovocito secundario con todas sus estructuras y queda paralizada la meiosis 2 en la metafase 2 hasta que tenga lugar la fecundación, como dijimos anteriormente. Aquí os presento el proceso de ovulación y las hormonas que participan en detalle desde el folículo primordial hasta el folículo preantral, y es la FSH, la hormona implicada, para que luego se libere a partir del folículo de Graf un óvulo ya maduro. Pero tendré que explicaros antes lo que es el folículo de Graf, porque realmente es una estructura donde se encuentra flotando el óvulo, es una estructura histológica, aquí podemos verlo, el óvulo flotando en lo que sería el folículo maduro o folículo de Graf. Y en esta imagen extraordinaria podemos ver la liberación de ese óvulo maduro a partir de un ovario y la, digamos, excarcelación de ese folículo de Graf. A partir de la liberación del óvulo, que es capturado por las fimbrias de las trompas de Falopio, pues lo que va a ocurrir es que el corpúsculo de Graf degenera, va formando lo que se llama cuerpo lúteo y digamos que ahí permanece al final como corpus albicans en el interior del ovario. Pero ¿qué va a pasar con este óvulo? Pues pueden ocurrir obviamente dos cosas: o que no sea fecundado y sencillamente
se destruya al cabo de pasadas unas horas sin fecundación o que sea fecundado por un espermatozoide. Si lo que tiene lugar es la fecundación del óvulo, pues lo que va a ocurrir es que, en primer lugar, el espermatozoide va a entrar en contacto con la zona pelúcida y va a haber un reconocimiento molecular. A continuación, los espermatozoides, recordaréis en el vídeo de espermatozoides, pues tienen una zona que se denomina acrosoma, que presenta una riqueza importante de enzimas que van a ayudar a esta penetración digeriendo parcialmente la zona pelúcida para permitir la penetración. Lo que penetra, como bien sabéis, es la cabeza, la cola permanecería fuera y el espermatozoide contacta con la membrana plasmática del óvulo para provocarse una fusión que dará luego, una vez penetrado, lugar a la fusión de los núcleos formándose un cigoto. Como vemos, el espermatozoide era haploide, el óvulo es haploide, todavía pendiente de esa última fase meiótica, se fusionan los dos núcleos y por lo tanto se forma un cigoto diploide con una dotación cromosómica ya 2n. Una vez fecundado el óvulo, lo que va a ocurrir es una reacción cortical. En este caso, lo que ocurre es que la membrana pelúcida cambia su composición, ayudada un poco por la liberación de los gránulos corticales, y lo que va a hacer es que se va a volver impermeable para que otros espermatozoides diferentes al que ya penetró puedan penetrar, impidiendo por lo tanto la polispermia. Esto daría consecuencias a reacciones absolutas porque en caso, por ejemplo, de que entrasen dos espermatozoides, estaríamos hablando de cigoto 3n, lo cual sería absolutamente inviable. Hay un error muy corriente entre la población, que es creer, por ejemplo, que los hermanos gemelos son el resultado de la penetración de dos espermatozoides en el mismo óvulo. Esto es un grave error porque, ya digo, no podría ser viable un cigoto con una dotación cromosómica triploide. Por el contrario, cuando un óvulo fecundado da origen a los hermanos gemelos, que son idénticos genéticamente, resultado de un único óvulo, de un único espermatozoide, el proceso sería durante la blastulación, es decir, en el momento en el que se van formando distintos blastómeros de la evolución del cigoto, pues ahí es el momento en el que siguen caminos paralelos y entonces se forman, por ejemplo, los hermanos gemelos. Nunca tampoco podemos confundir los hermanos gemelos con los mellizos, que nosotros en castellano pues lo que hablaríamos sería de hermanos que nacen simultáneamente, o sea, son fruto de un espermatozoide que fecunda un óvulo y de otro espermatozoide distinto que fecunda a otro óvulo. Es decir, son hermanos que nacen al mismo tiempo. Esto es muy frecuente en muchos animales, más infrecuente en humanos. Bueno, pues hoy hemos hablado de los óvulos y de los gametos femeninos en vegetales también, e incluso del proceso de la ovogénesis y de la fecundación. Espero que os haya resultado de vuestro interés y si os gusta, comentádselo a vuestros compañeros y suscribiros a este canal. Muchas gracias.